Bienvenidos a la tercera sesión de charlas roleras, esta vez con un tema mucho más específico que las anteriores, y es sobre el juego de rol de Ecos Disonantes, de la editorial de Hills en castellano. Y es un juego bastante distinto, con un sistema mucho más alejado de lo habitual en el mundo rolero. Y por ello, primero vamos a empezar con un pequeño resumen del sistema de reglas de PBTA, Powered by the Apocalypse. Y va a ser Dudu quien nos va a hacer ese pequeño resumen introductorio. Así que si puedes proceder, por favor. Muchas gracias, tocayo. Bueno, pues voy a hacer un resumen muy rápido. Y voy a intentar que entre 5 y 7 minutos, ¿vale? De lo que es sobre todo ecos y disonantes. A partir de ahí aclararemos otros términos relacionados con el PBTA, pero nos vamos a centrar en lo que es el juego de ecos, ¿vale? Y voy a leer la frase que viene en el manual, la primera frase que viene, que explica lo que es ecos y disonantes, que lo explica muy bien y yo creo que es suficiente. A partir de aquí la idea se puede desarrollar. Lo que dice es que básicamente Ecos es un juego de rol de ficción urbana. El juego en sí está compuesto en 10 pequeños escenarios o one-shots que se pueden jugar en el orden que te dé la gana. Está basado en un sistema de reglas muy sencillo y muy ligero, que ahora veremos cuáles son las mecánicas, que son muy sencillas. Y los escenarios son completamente diferentes y variados entre ellos. Los hay desde los más mundanos, que son muy aterrizables, como el robo de un banco, hasta algunos que son muy abstractos o muy surrealistas. Los escenarios, en general, entre ellos, se basan en crear una metatrama, que está arraigada en un hecho extraño, en un hecho disonante, en el ambiente de una ciudad. Y lo que ocurre es lo más chulo en ese sentido. Aunque el juego te permite jugar al One Shot de forma separada e independiente, sin tener ninguna relación, lo que mola del juego es jugar esos 10 escenarios, llevándote esa mochila, esa metatrama que se genera en la ciudad, de un escenario a otro. Como si fuese un eco que se va propagando de escenario en escenario. Eso es realmente lo que el juego te propone, la experiencia que te propone de juego. En general, en todos los PBTA, que como ha dicho Edu, vienen de Power by the Apocalypse, lo que nos permiten o los que nos entregan a ver o a tratar de jugar a ver lo que pasa. Tú no vas a tener un juego, digamos, en plan conversación, jugador es director de juego, como puede ser D&D, en el que el director de juego ya tiene en mente una historia trazada, aunque sean unas semillitas o unas ideas, pero el director de juego sabe lo que va a pasar más o menos, en función de los jugadores vayan por un camino o por otro. Aquí no. Aquí todos, toda la mesa van a jugar a ver lo que pasa. Ese jugar a ver lo que pasa se traza a través de lo que se llama la conversación. La conversación es el hilo a través del cual los jugadores van trazando la narrativa de esa partida. Ese hilo normalmente va trazado por lo que van diciendo los jugadores. El maestro de ceremonias ahí no interviene para nada. Va a intervenir cuando durante esa conversación ocurren determinadas cosas. Ese ocurren determinadas cosas lo desencadenan los movimientos, que son relaciones en el sentido de que si ocurre esto, pasa lo otro, ¿vale? Ese movimiento lo que desencadena al final es una tirada, como en cualquier juego de rol. Y va a generar un cambio en esa conversación, en ese hilo. Va a desencadenar en un éxito parcial o en un fallo. Normalmente la gestión de los éxitos y los éxitos parciales en la narrativa corresponden a los propios jugadores. Ellos van a seguir continuando esa historia, esa conversación, a partir del resultado de ese éxito o éxito parcial. Sin embargo, cuando eh, ese, ese resultado de la tirada de dado se convierte en un fallo, la narrativa pasa al maestro de ceremonias, lo que sería el director de juego aquí. En ese caso, es el maestro de ceremonias el que tiene oportunidad de realizar sus movimientos. Pero hasta ese momento el maestro de ceremonias no tenía ningún tipo de implicación sobre la conversación. Todo lo que se va generando a partir de ese hilo, de esa historia, se va viendo en el mismo momento.
es como si ese movimiento te generase la expectación de qué va a pasar a continuación. Y eso es lo que genera, digamos, esa tensión, esa emoción de qué va a ocurrir con la partida, ¿vale? Para jugar a PBTA es muy importante aclarar la ficción y aclarar las expectativas, porque hay que fijar el marco del juego y cómo se va a jugar, o dónde se va a jugar, o con qué tono se va a jugar, o con qué relaciones se van a jugar, o cómo van a ser los personajes. Todo tiene que quedar muy claro, porque la ficción es lo que nos va a permitir saber lo que podemos o no eh, hacer en la partida. Eso es lo que se llama la sesión cero. A partir de esa sesión cero, ya digamos podrías empezar a jugar las sesiones normales de juego, que pueden ser las que sean. Normalmente son one shot, pues que sean una o dos partidas. En cuanto a las mecánicas, es muy sencillo. Se tiran 2 dados de 6 cuando se termina cada movimiento, más un atributo. Lo más interesante de estas mecánicas es el resultado, como hemos dicho, la posibilidad de tener éxitos parciales o éxitos más bestiales, que son éxitos globales o críticos, o fallos. Y en función de eso, la historia, digamos, que va a tomar un cauce o va a tomar el otro. Pero siempre trazando esa conversación que se produce entre lo que hacen los jugadores y lo que luego el maestro de ceremonias va a poder trazar en función de los fallos de los jugadores en esos movimientos. A partir de aquí entra todo lo que puede hacer el maestro de ceremonias en la partida. No solo a partir de los fallos de los movimientos, sino que también puede actuar cuando los jugadores directamente te miren para ver qué ocurre, o directamente cuando te den una oportunidad de oro. Una oportunidad de actuar, básicamente. Todo lo que va a hacer el maestro de ceremonias es importantísimo declarar que tiene que perseguir lo interesante. Te tienes que quitar de monsergas en estos one shots e irte por las ramas. Tienes que perseguir lo que les interesa a los jugadores. Los jugadores están en el centro de la partida. Ellos gobiernan la partida. Ellos gobiernan la conversación en el 85% de las veces, por decirlo de alguna forma. Para lograr esto, el maestro de ceremonias, perseguir lo interesante, tiene 3 pilares fundamentales. La agenda, que son los objetivos que tiene el maestro de ceremonias para poder dirigir el juego. Y en este caso, en Ecos, por ejemplo, son hacer la ciudad en la que vas a jugar parezca real y sonante, establecer una historia sobre los personajes, básicamente centrarte en ellos, revelar datos de esa metatrama que se va a ir desencadenando como un eco. Siempre, como ya hemos dicho, jugar a descubrir lo que ocurre y luego descubrir el tono que quieren los jugadores mientras lo hacen, ¿vale? Ya que la conversación al fin y al cabo es dinámica y en función de en una escena o en otra puede cambiar ese tono. Luego están los principios, el segundo pilar, ¿vale? Que digamos que son una guía o buenas prácticas que deberías de seguir. Por ejemplo, crear obstáculos que sean polifacéticos y complejos. Respetar los límites de los jugadores. Dirigirte al personaje, súper importante, no al jugador. Centrar la ficción en ellos. Como hemos dicho, los personajes están dentro, en el centro. Da nombre a todo aquello que resulte importante. Lo que hemos dicho también, perseguir lo interesante. Detente los detalles siempre que puedas. Hacer preguntas a los jugadores e introducir respuestas a la partida. Las preguntas son fundamentales. Para trazar bien la conversación, si en un momento dado los jugadores se atascan, lánzales una pregunta. Eso les va a ayudar a seguir caminando. Dar una oportunidad a los jugadores para pensar. Ponerlos en el foco de la atención. Mostrar los movimientos a través de la ficción. En este caso, especialmente los tuyos. Y luego el tercer pilar es hacer los movimientos del maestro de ceremonias, que como hemos dicho, son las oportunidades que tiene el maestro de ceremonias para ejecutar sus acciones, sin tirar nunca dados. Como hemos dicho, son cuando una tirada falla, cuando la conversación está parada y nadie reacciona o necesita intervenir, o cuando los jugadores directamente no tienen claro qué ocurre y el maestro de ceremonias tiene que dar información para poder avanzar la ficción. Y básicamente todo eso metido en un batiburrillo
sería ecos disonantes. Y bueno, en el canal tenemos un montón, unas cuantas partidas ya, que podéis ver ejemplos. Lo intentamos hacer lo mejor que podemos, no somos expertos tampoco en PBTA, estamos aprendiendo. Y bueno, esto es todo. Muchas gracias por el resumen. Somos pocos, así que no hace falta lo de tirar iniciativas. Yo creo que si alguien quiere decir algo antes que el resto, que lo diga sin problemas. Y si no, iré un poco pasando la palabra. También tenemos una persona que nunca ha jugado, pero también hay una parte de la charla donde puede dar su opinión. Y si ve algo sobre lo que quiera comentar y demás, que tenga libertad. Y la primera pregunta que os plantearía, que me parece muy interesante, es ¿qué fue lo primero que pensasteis tras jugar vuestra primera sesión de Ecos? Mi primera impresión es que estaban muy perdidos. Tened en cuenta que yo me uní cuando ya llevabais la serie, voy a llamar la serie por no llamar la partida, ya estaba empezada, habíais jugado varias veces y tal. Y yo estaba allí, vale, yo tengo mi personaje, sé más o menos lo que es, pero no sabía muy bien cuál es el objetivo. Incluso después de terminar, estaba un poco perdido. No es el típico juego de rol donde tienes que o bien buscar el tesoro, o bien escapar, o bien, yo que sé, acabar con los malos. No, no, no. O acabar con los buenos. No, no. Es, tienes libertad absoluta y pasa lo que tú quieres que pase. Es casi, en cierto modo, es casi como teatro, teatro de improvisación. Esa fue mi primera impresión, ¿vale? Mm, Termino. Voy a dar yo mi opinión. Yo tuve varias sensaciones, nada más acabar la primera, es que estaba agotado. O sea, mentalmente. O sea, fueron una partida de varias horas y entre el choque del sistema, nunca había jugado algo de este estilo, algo tan narrativo y con unas reglas tan mínimas y con o sea, un concepto tan distinto. Y lo primero eso, la sensación es, estoy agotado, o sea, me encantó la partida, pero eso, me sentía muy cansado. Lo otro es joder, lo interesante y las posibilidades y la libertad que te da esto. O sea, porque además no era ya que tú te inventabas tu historia, es que tú ibas inventando la historia a la vez que otros jugadores inventaban la suya y tenéis que un poco ir encajando. Y eran varias personas con su forma de ver la historia distinta. Iba dando saltos la historia poco a poco, entonces yo a uno le daba un toque más oscuro, a otro le daba otro toque distinto y tenías que estar muy atento para poder mantener un hilo y me pareció brutal al pensar eso, me pareció divertidísimo, pero a la vez que te requirió un esfuerzo mental muy alto. No es un juego en el que me gustaría estar partidas de 5 o 6 horas. Creo que no lo disfrutaría igual que estas partidas cortas de 2 o 3 horas donde se da el 100%. Esa es la primera sensación que tuve. ¿Yurena? Pues a mí la primera sensación que me dio fue de ser un juego, aparte de totalmente novedoso, la mecánica, el sentido, ya no solamente la mecánica, las reglas, sino el sentido en sí del juego. Es que cambia totalmente la perspectiva desde un juego, digamos, tradicional o el que todos o casi todos hemos empezado alguna vez, rollo Dungeons and Dragons y tal, como bien decía Edu en la introducción, es que cambia totalmente la perspectiva, es que deja de ser un narrador que te introduce en el mundo y que te puede dar más o menos libertad, a que no, 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 es que aquí la trama la estamos haciendo todos. Entonces, es que me descolocó muchísimo, me pareció súper divertido, me pareció súper interesante, pero también, como bien has dicho tú, me pareció agotador. Agotador, pero no a unos niveles extremos. Lo estaba disfrutando, pero una vez que desconecté del Discord, dije: "Uf, necesito una aspirina, necesito tumbarme, necesito descansar", porque tenía esa sensación como si hubieras estado entrenando, no me estoy, o sea, me estoy flipando, nunca he entrenado horas en el gimnasio, ¿vale? Pero en mi fantasía lo que significaría entrenar horas en el gimnasio sería algo así a nivel mental. Supone, o me supuso en aquel momento, un esfuerzo tan grande, pero también lo asocio a eso, porque al final lo que este tipo de sistemas hace es que te entrenes
te entrenes en ser flexible, versátil, camaleónico, adaptarte no solamente a lo que te está ofreciendo la historia de base, sino a lo que tus compañeros te ofrecen. Intentar ser, pues, pues eso, ¿no? Intentar hacer entre todos una historia y eso, y ser rápido. Necesitas cierta agilidad mental. Eh, y todo eso es algo que se entrena al final, o sea, no te viene dado ahí por la gracia divina. Hay gente que tiene más facilidad y otros que menos, ¿no? Pero bueno, sí, al final la sensación que me dio fue de haber estado horas y horas entrenando la imaginación y otra serie de habilidades intelectuales que, bueno, que al final te agotan, ¿no? Muchas gracias. Dudu. Bueno, pues habéis dicho muchas de las cosas que yo pensaba, pero bueno, lo primero que pensé fue, cuando acabé, fue wow. Lo primero porque me divertí muchísimo, me divertí muchísimo, muchísimo, muchísimo. De hecho, estaba acojonado. Al principio estaba acojonado porque, primero, porque tenía que enseñaros a jugar en cierto modo, ¿vale? Y segundo, porque tampoco yo sabía si lo iba a hacer bien, porque las reglas son un poco abstractas, ¿vale? Hay que aterrizarlas. Y a mí también a nivel mental fue terriblemente agotador. Como si me hubiese ido a correr 2 horas, pues igual, cuando acabé dije, tengo que apagar el ordenador y ponerme a pensar en otra cosa, pero fue la sensación de wow, como cuando te gusta mucho, yo he ido mucho con la bici por ahí, y te gusta mucho, mucho la bici, te metes la paliza de las 6 horas y cuando acabas apartas la bici, pero has acabado y has dicho, joder, qué guay, pues es esa sensación. Pasamos entonces a la siguiente cuestión. Esta es más centrada ya en el sistema. ¿Qué es lo que más os gusta de este sistema de juego y qué es lo que menos? ¿Quieres empezar tú, Yurena? Vale, pues lo que más me gusta de este sistema de juego sin duda es la libertad absoluta que te da, el protagonismo que adquieres tú como personaje. Estoy hablando desde el punto de vista del jugador, nunca he sido máster en este juego, pero como jugador tu personaje adquiere un protagonismo que lo mismo en otros sistemas no adquiriría tanto, ¿no? Y sin embargo aquí eh, amoldas un poco el juego a lo que tú quieres, a lo que tú deseas y en ese sentido es muy satisfactorio, puede llegar a ser muy, muy satisfactorio, ¿no? Al igual que con el resto de tus compañeros vas haciendo esa trama y tienen ellos también esa libertad, pero eso a la vez me parece que es algo que puede ser peligroso, en el sentido de que, bueno, aunque como en todos lados o como en todos los sistemas, es importante con quién te sientas a la mesa, pero si las personas con las que te sientas a la mesa eh, realmente no están atentos, no son personas que escuchen lo que está sucediendo en la partida, ni están un poco centrados en lo que está ocurriendo, eso creo que puede llevar a entorpecer el juego, a que salgan cosas raras, a que no sea tan satisfactorio. Creo que dependes más de tus compañeros de lo que dependerías en otros tipos de juego, o al menos es la sensación que a mí me queda. Voy a dar yo mi opinión. Lo que más me gusta de este sistema es cómo rompe con la mayoría de sistemas establecidos. O sea, te da una libertad, una creatividad que, bueno, en cualquier juego tú puedes tener esa libertad de creatividad si el máster lo desea. Pero aquí es inherente a él y con muy pocas reglas, con muy poco preparación, pueden salir cosas increíbles. O sea, es un sistema bastante claro, lo que, pero en cambio lo que menos me gusta es que como va con un sistema de libretos, algunos de ellos pueden ser bastante abstractos. O sea, justamente o bueno, cada uno puede hacer los libretos al final si quiere, aunque creo que puede llevar también un gran esfuerzo en ese sentido. Pero da mucha libertad, pero a la vez, al buscar temas tan extraños y abstractos, a veces se me hacía muy confuso de jugar y me costaba mucho centrarme en el tema. Mm, los que más disfruté al final son los que tenían un objetivo más claro o los que me podía identificar mejor con los personajes.
Mientras que otros eran, incluso que me hubiera visto las películas en las que estaba inspirado, me costaba muchísimo meterme en la cabeza de los personajes que interpretábamos y incluso crear cosas en base a esos sentimientos y esas ideas que quería plasmar, me costaba horriblemente. Aunque los disfruté mucho, pero era esa frustración de no poder hacerlo, de sentir que no lo hacía bien lo que me costaba. Creo que esa es la parte que menos me gusta y puede que un poco el tema de tiradas que se hiciera con dados de 6 pero y fuera bastante difícil a veces superarlas, pero también los resultados negativos eran también muy divertidos, con lo cual tampoco lo tengo muy en cuenta. ¿Dudu? Bien, pues de las cosas que más me gustan son tres, básicamente. La primera es el diálogo que se establece entre los jugadores y entre el maestro de ceremonias. Me parece lo más interesante. Esa es la base, yo creo que del PBTA. Luego, que te permite entrenar el músculo mental como una forma que no puedes llegar ni a imaginar. Es tremendo. No sé, otros PBTAs tendríamos que tener la experiencia, pero aquí en Ecos es tremendo. Esto te da muchas skills, muchas skills para jugar, ya sea de director de juego o como jugador, e interpretar en otros juegos. Muchísimas skills. Y hay muchos conceptos que de aquí te puede llevar a otros juegos y los puedes aterrizar. La gestión de preguntas, por ejemplo, es algo fabuloso que puede llevar de forma muy sencilla a otros juegos. Y ya no digo como maestro de ceremonias, sino como propio jugador. La gestión de preguntas que puedes hacer como jugador al director de juego. Y luego, el sistema, que el sistema me parece de una baja carga cognitiva, es decir, técnicamente, los dados de 6 más atributo, súper fácil. Y para el maestro de ceremonias, digamos, la preparación es absurdamente baja. Te puedes dedicar perfectamente a preparar tu música tranquilamente. O sea, en ese sentido, te genera poquísimo estrés, ¿vale? Y luego, a nivel de lo que menos me gusta, es que a veces es demasiado abstracto, en este caso ecos disonantes, hablando de ecos disonantes, y que a pesar de que el sistema requiere una baja carga cognitiva, su aplicación dentro del juego luego, dentro de la historia, dentro de esa conversación, de la partida, es todo lo contrario. Está en el otro extremo. Requiere una gran capacidad de concentración, de improvisación, pero venimos a lo mismo. Al final te va a dar unas skills brutales. Es un entrenamiento brutal. Con lo cual, ¿es lo que menos me gusta? No, a lo mejor es lo que más me gusta también. Y por último, Luis. Pues lo que más me gusta, obviamente, la libertad. Siempre me acuerdo de algún personaje mío que, que quería ser tal o tal cosa, pero es que resulta que no tenía la dote adecuada o no tenía puntos de habilidad y por tanto no podía hacerlo. No estamos diciendo que no pudiera intentarlo, no, es que no podía hacerlo. Nunca me gustó. Aquí, sin embargo, puedo hacer lo que quiera. Entiendo que dentro de la libertad que me dé el director de juego, maestro de ceremonias, creo que se llama. Y eso me encanta. Obviamente esto viene derivado de otra de las cosas muy buenas entre comillas, y es que no tiene prácticamente reglas. No hay un compendio de reglas de 300 páginas, no te tienes que aprender qué habilidad toca en cada momento, no, nada. Tú interpretas, juegas e improvisas. Y la verdad, si las hubiera, yo he jugado no sé cuántas sesiones y yo no me he leído ninguna regla. Yo he seguido el flujo de la partida, simplemente. No me sé eh, no me sé exactamente qué significa pena, ni tal, ni tal. Obviamente sí lo sé, ¿no? Pero no lo he leído en ningún lado. Lo coges en la partida fácilmente. Y eso creo que es lo mejor.
Te olvidas uy, ¿dónde está esta habilidad que me la tengo que buscar? ¿De cuántos dados tiro? No, a jugar, olvídate. Pero no solamente eso, sino que jugando a este juego y viendo cómo juegan otros, como decía Dudu, he cogido habilidades, skills, que puedo aplicar a otros juegos. He aprendido que mi personaje no se mueve de esta casilla a esta otra, como hacía al principio, sino que mi personaje, pues, corre y da un tirabuzón en mitad del aire para caer a 2 pies o a 4 patas, según el personaje. Hago descripciones mucho más detalladas normalmente y enriquezco el juego. No dependo tanto de los dados, ¿vale? Y eso me encanta. También hablábamos de lo que no nos gusta. Eso es. ¿Qué es lo que no me gusta? O cosas, pueden ser varias. Sí. Pues justamente esta libertad. Es al mismo tiempo lo que me gusta y lo que no me gusta, porque obviamente alguien con un buen día, que está descansado, que se siente estimulado, disfruta, pero tú llegas después de 12 horas de trabajo o una semana entera de 12 horas diarias de trabajo, llegas a jugar, estás muerto, estás medio dormido, básicamente tienes que tomarte un estimulante para poder entrar en la partida, porque no puedes jugar a medio gas, moviendo por casillas un muñecote, no. Esto no va de eso, no tiene nada que ver. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta cuando uno empieza a jugar este juego. Y yo eso no lo sabía tampoco, ¿eh? Yo empecé a jugar porque, bueno, estábamos confinados. Confitados. Sí, efectivamente, eso también. Y de repente tenía mucho más tiempo libre en la casa. Bueno, tiempo libre. Podía dedicarle más tiempo a esto. Digo, uy, ¿qué partida hay? Pues esta, venga. Y me metí sin saber dónde me metía, básicamente, que lo he disfrutado, sí. Yo he aprendido mucho, sí. Pero es muy demandante este juego, ¿vale? Y poco más, poco más. Bueno, sí, y que es bastante, al menos Ecos es muy abstracto. Estás a veces un poco, yo me encontré a veces un poco perdido, pero ya también es porque yo me incorporé, como quien dice, a la mitad, ¿vale? Genial. Voy a hacer una pregunta a los que están aquí con nosotros, que nunca han jugado. Y es, de todo esto que estáis escuchando, de nuestras impresiones, del resumen, de qué nos gusta y qué nos disgusta, ¿qué opináis? ¿Qué sensación os da? ¿Os gustaría jugar? ¿No os gustaría jugar? ¿O simplemente no os llama la atención? Dadnos vuestra opinión, por favor. Bien, yo por lo que estoy escuchando, me interesa el aspecto porque se repite mucho la misma palabra, libertad, por todos lados. El aspecto de que esto parece ser más digamos, como un juego donde realmente la colaboración es la que prima, ¿verdad? Porque como no hay dados o hay muy pocos dados, no hay tantas normas, o sea, realmente el juego lo hacen los jugadores y esa libertad tal como la veo, tal como la estoy explicando, yo puedo ver que, no sé, gente que lleva mucho en este mundillo, en el mundillo de rol, se puede haber atraído por esto, pero también veo que esto para alguien novato o alguien, como bien ha dicho Luis, que esté cansado o que realmente no tiene tanta imaginación o no tiene tanta capacidad de meterse en una historia, esto sí que lo puede echar muy para atrás porque puede generar ese aspecto de decir, vale, esto es una historia, estoy con esta gente, están empezando a decir, bueno, pues estamos en un coche, no sé qué, no sé cuánto, ¿ahora qué digo yo? Pues puedo entender que esto pueda asustar a mucha gente, pero tal como lo estáis comentando, se ve un juego que en un principio me podría interesar, por ejemplo. En plan, podría ser interesante. Muchas gracias por la respuesta. Y voy a acabar con una última pregunta. Va a ser una charla corta.
que consiste en qué momento es el que más te ha gustado o el que más recuerdas jugando a Ecos Disonantes. Y voy a empezar preguntando al que más ha jugado a Ecos, que es Dudu. Pues es que ha habido muchos. Ha habido muchos momentos y muchas situaciones muy interesantes. Muy, muy interesantes. Ha habido muchísimos dilemas morales. Muchísimos. Y lo curioso de esto es eso, que muchas veces los dilemas morales no los crea el maestro de ceremonia, los creáis vosotros solitos. También en base a lo que te está ofreciendo continuamente el juego. Porque lo que se busca precisamente normalmente en un one shot es o buscar un dilema moral o buscar una situación de acción, como pues en el atraco. En el caso de que jugamos del otro día de los paramédicos, busca más el dilema moral. Y es que sí, ha habido muchas situaciones. Me han gustado todas. Todos los one shots que hemos jugado hasta ahora me han gustado. Incluso el atraco, que lo jugamos 2 veces con 2 grupos de juego diferentes. Has Y jugado fueron dos veces. hemos jugado todos 2 veces, es verdad. Pues, y fueron totalmente opuestas las partidas, no tuvieron nada que ver. Nada, 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 nada que ver. Quiero decir que además el juego es muy rejugable. Muy rejugable. Y desde aquí yo os animo a que todos aquellos que dirigís habitualmente partidas os atreváis a dirigir esto. Porque vais a aprender mucho. No mientas, lo dices porque quieres jugar a esto como jugador. Sí, eso estaba pensando. De ahí la tira, ¿sabes? Como que no quiere la cosa. También, también. Es cierto, es cierto. Pero bueno, ya tendremos otros PBTAs en el futuro, seguro. Yo creo que esto es una experiencia buena. Y este es muy sencillo, hay otros más complicados, ¿eh? A mí, voy a continuar yo. El momento o la partida que más me ha gustado sería la que jugamos en el asilo, que empezamos a interpretar ancianos en una residencia. Y la verdad es que nos juntamos un grupo de 4 personas con unos personajes geniales. Y me acuerdo de eso, estar discutiendo con Juan con nuestros personajes sobre boxeo. Y me acuerdo de eso, que lo disfruté muchísimo toda esa sesión. Pues nos metimos muchísimo, o sea, cada vez se iba haciendo la historia más loca, iba pasando cosas cada vez más oscuras a nuestros personajes y me los imaginaba en la residencia, ancianos, con esa debilidad y esa desprotección que tienes, pero a la vez interpretándolos un poco como de película y lo disfruté y me reí muchísimo. Esa es ¿Sabe, ¿Sabe la sensación que tuve yo en esa partida? Al ¿Cuál? final, que aunque al final fue como muy oscuro, que al final todo fue como muy entrañable, tío. Sí, me recordó un poco más el rollo Cocoon y estas películas que estaba pasando cosas. Además, creo que algunos de los personajes llegaron al final. Sí, Sí, cierto, no, cierto. de hecho, todos llegaron al final y mi personaje murió al final. De hecho, iba a comentar que la partida o el momento que más me gustó, que recuerdo de jugando a Ecos, fue precisamente ese, en la partida de Sin Descanso, en el cual estás interpretando a unas personas, ¿no? Unos ancianos que se hallan en un asilo y a partir de ahí, bueno, pues pasan cosas disonantes. Eh, y sí que recuerdo cómo se fue enlazando todo de una forma escalofriante, porque se iban enlazando las cosas y es que a mí se me estaban poniendo los pelos de punta. Y de repente se empezaba a enlazar todo con las otras partidas anteriores con muchísimo sentido y de hecho de una forma mucho más evidente entre la de los apropiadores y la de Sin Descanso, hubo ahí una conexión súper clara y súper evidente y además se desveló como parte de la metatrama, ¿no? Que entre todos estábamos formando a partir de esos one shot. Y fue todo como muy mágico, muy, muy guay, muy cinematográfico, muy revelador. Y es absurdo hablar de algo que esté revelando porque no hay nada hecho. Se va haciendo sobre la marcha. Pero sin embargo, tienes esa sensación como cuando estás viendo una peli y dices, ostras, es que esto, claro, es que venía de tal cosa y empiezas ahí a encajar las piezas. Fue algo muy chulo. La partida al final lo que te ofrece es como una gran explosión. Es como si todos esos fuegos artificiales que va soltando durante la conversación, ¿no? Durante la historia, al final se alineasen y hiciesen boom, ¿sabes? Es como que, joder, efectivamente, al final todo ha encajado
o lo hemos logrado encajar y es como mágico, es como que decir, por eso cuando la sensación cuando la primera vez que jugamos fue como wow, que no me lo esperaba, no me lo esperaba y luego los demás One Shot ha sido igual, o sea, ha sido como algunos nos ha costado un poco más, ¿vale? Porque eran más abstractos y así hemos decidido hacer una sección cero para aclarar conceptos y demás, que yo creo que nos ha venido muy bien hacer esa sección cero antes de empezar a jugar, pero por lo demás es como una explosión, que luego se alinea todo y funciona perfectamente, ¿sabes? Pues sí, iba a comentar también eso de la primera partida, que fue otro de los momentos que yo recuerdo muy bien, que además que empezamos fatal, fallando todas las tiradas. Y claro, te entra esa frustración que te entra en otros juegos de decir al principio de todo lo que hago falla, pero aquí no, así que aquí en cuanto empecé a ver que aunque fallara las cosas seguían avanzando de una forma que a lo mejor no es la que yo quería, pero una también interesantísima, me empecé a pasar muy bien y a decir, bueno, da igual que me salga mal la tirada porque va a salir algo genial o increíble o alguno de mis compañeros tendrá que intervenir de alguna forma, con lo cual la historia se va enriqueciendo y va tomando un cariz muy distinto y eso tengo también muy presente eso en la primera partida, sobre todo, pues, fue donde más me chocó ese cambio de sistemas. Eso mola mucho, eso mola mucho y Ecos te enseña una cosa también en la gestión de los éxitos parciales y de los fallos, que un fallo realmente puede ser un éxito con una complicación. Y esa visión, igual, te llevas una skill para otros juegos, que no tienen que por qué ser dos dados de 6 más atributo, puede ser D&D perfectamente, que te cambia toda la jodida perspectiva de lo que para mí era el rol hasta ahora. Te la cambia. Eso es. Juliana, ¿tú has comentado? ¿Quieres poner algún otro momento? No, ese para mí es el más de los más memorables. ¿Y tú, Luis? Ten en cuenta que yo solamente he jugado una parte y a mí lo que más me gustó pues fue ver justamente cómo un jugador o un personaje dejaba caer algo, una idea, una escena, y cómo era retomada por otro jugador, por otro personaje, e iba enlazando, iba añadiendo cosas a la trama o a lo que estaba pasando. Y eso al final era recogido por otro y finalmente el maestro de ceremonias era el que remataba o terminaba la escena. Y me gustó, sinceramente. Nada más. Con esto acabaría la ronda de preguntas. ¿Tenéis algo, queréis comentar algo o hablar de algún tema en particular antes de que acabemos? ¿Algo que os haya quedado pendiente o se os haya olvidado por comentar? No, bueno, aparte de animar a todo el mundo a que juegue a este tipo de sistema, porque al final, aunque cueste, es lo que estábamos hablando antes, es que al final es un entrenamiento. Al final las cosas van saliendo. Lo único que es necesario es mucha escucha, estar muy atento de lo que dicen tus compañeros y también el comunicarse o comunicarse de alguna forma para que al final todo salga en un conjunto, ¿no? Que al final, como la historia se está haciendo entre todos, uno solo no puede llevar la historia o no puedes forzar a llevar tú la historia por un lado cuando lo mismo el resto del equipo lo quiere llevar por otro. Al final es mucha escucha y mucha comunicación constante. Pero vamos, con respecto a los problemas o los muros que te puedes encontrar, como por ejemplo, no, es que el tema de la creatividad, no, es que el tema de dar respuestas rápidas, todo eso al final se entrena. Coincido con todo lo que has dicho. La verdad es que es un juego que a lo mejor puede abrumar mucho cuando te lo comentan, pero una vez que te metes en él, es una locura en cuanto a la forma de ver las cosas y me encanta. Y creo que más gente debería atreverse a probar. Porque además, poca preparación, no se hace largo, se disfruta muchísimo. Es decir, es un juego que más gente debería probar y salirse un poco de la zona de confort a la que solemos estar acostumbrados. Estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho de la zona de confort, tío. Porque además te permite ver el rol de otra perspectiva, totalmente diferente. Al final estás jugando a lo que quieres jugar. El jugador o el personaje, cuando está dentro de la partida, cuando quiere hacer algo directamente, lo hace. Ya desencadenará eso o no un movimiento, pero lo hace. Y al final
se hace una gestión del diálogo en base a lo que los demás dicen, lo que se ha ido creando, lo que ha ido ocurriendo, que es el resultado al final de los movimientos, que a mí me parece, vamos, me parece increíble, increíble. Y vamos, de aquí me lleva un aprendizaje, pero brutal. Para mí de los juegos que he jugado los 2 últimos años, a nivel de la experiencia de juego y lo que te puede dar un juego de rol que al final es divertirse, para mí este ha sido el mejor juego. Bueno, y Sin lo que ningún queda, ¿no? si sin y me quedan 3 meses de año, y estoy seguro que no va a haber ningún juego en esos 3 meses que diga mejor que Ghost Dissonantes. No lo creo. Como juego, como bloque, ¿sabes lo que te quiero decir? Sí. Y bueno, con esto acabamos esta tercera charla. Muchas gracias a todos por participar y a los que escuchen por oírnos. Espero que os haya gustado el tema y os anime a jugar a Ecos. Y con esto finalizamos la sesión.